Hablar de cultura preventiva y utilizar estas entidades que nos permiten llevar por medio de congresos, encuentros, cursos o algunas actualizaciones técnicas, academia específica en seguridad y salud en el trabajo, hace que se cumpla uno de los elementos claves que tiene la cultura preventiva, y es una capacitación continua, una comunicación efectiva y, por supuesto, de alguna manera aumentar cada vez más la cobertura del conocimiento sobre estas áreas en SST. Lo que queremos hacer, llegando a producir cultura en las organizaciones, es disminuir el riesgo y aumentar condiciones seguras y saludables para los trabajadores. El enfoque que se tiene allí es anticiparse a los riesgos, identificarlos, de alguna manera también controlarlos y llegar a ese punto ideal de no permitir que sucedan incidentes o accidentes de trabajo. Hay unos elementos muy importantes para la clave en la cultura preventiva, y yo creo que esa es una de las herramientas que nosotros hemos incorporado aquí desde Colombia, y básicamente podemos entender que con 5 pilares fundamentales podemos jalonar este crecimiento de las naciones. Uno, un liderazgo comprometido, específico para fomentar y respaldar todo lo relacionado con el tema de seguridad y salud. Es decir, que se convierta esto como un principio organizacional, pero tal vez desde la alta dirección. Otra cosa que se convierte en un gatillo o en un jalonador intenso de estas estrategias es la participación de diferentes áreas. La participación de los trabajadores es fundamental. Esa visión de quien está expuesto al riesgo se debe traer a las estrategias y convertirlos en unos actores activos de todos estos procesos de prevención y, por supuesto, de la creación de cultura. Crear cultura lleva tiempo. Crear cultura no es un fenómeno específico de una atención inmediata y ya, sino que por el contrario requerirá esa capacitación continuada, esa comunicación efectiva y, por supuesto, todos esos escenarios que iteren, repitan y mantengan las estrategias a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista, es fundamental tener unas buenas políticas relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo y con la misma creación de cultura o buenas prácticas. Esto no solamente es hablar de salud en el trabajo, es hablar del estilo de vida de una persona. ¿Cuál es la otra contraparte de las normas? Tenemos la estrategia, está la implementación clara y las normas nos obligan a qué tenemos que hacer. La pregunta y de pronto la reflexión grande que tendríamos en relación a los desarrollos normativos es ¿qué sigue después de la creación de la norma? Como propósito superior, que es la seguridad y salud en el trabajo, ¿qué herramientas adicionales acompañan a la norma para que los empresarios, y no solo las grandes superficies, los pequeños empresarios también, esos emprendedores que empiezan a crecer y a tener fuerza laboral activa con mayor número y volumen, puedan acceder de una manera mucho más amigable a los cumplimientos legales, a los requisitos que se exigen y, por supuesto, a evitar tener sanciones? No ejercer a partir de la norma la obligatoriedad de una disciplina o una acción, sino que por el contrario, reconocer el propósito superior a través de la norma y fomentar todas las estrategias fáciles de implementación para que no nos quedemos simplemente en un papel escrito y en un número legislativo que obligue a las empresas a realizar algo. Más frecuentes que vemos es reconocer lo que serían las creencias o las actitudes arraigadas que tienen los diferentes países. Algunas regiones de nuestro país normalizan el riesgo. La normalización del riesgo se puede convertir en precisamente eso, una barrera o un obstáculo cultural, porque esperan que el accidente lo tienen interiorizado como si hiciera parte natural del trabajo. La creencia o las actitudes arraigadas es un tema fundamental en donde tendríamos que intervenir. Otras situaciones similares a este tema de creencias es hay una falsa confianza que puede dar la experiencia. Ese aumento de confianza a través de la experiencia pudiera jugarnos en contra y se convierte en una actitud que es común que se encuentre arraigada en los países de Latinoamérica, y eso pudiera generar también un riesgo adicional. Por supuesto que también la resistencia al cambio y la educación. Hablar de educación ya sería el segundo pilar de los que yo considero que puedo encasillar todas las barreras, o por lo menos la más representativa en relación a ST. Cuando hablo de educación en particular es la formación continua,
el aprendizaje, la gestión del conocimiento, pero sobre todo con el estándar de calidad elevado. Creo que las empresas y sus juntas directivas o sus altas direcciones ven seguridad y salud en el trabajo tal vez como un gasto. Un buen compromiso con la alta dirección, en donde entiendan que los retornos objetivos que la inversión en SST trae para la sostenibilidad, para la continuidad de los negocios, para la productividad y para la eficiencia operacional de las compañías, esa es la verdadera manera de entender las estrategias relacionadas con la junta directiva y nuestra área de conocimiento, que es seguridad y salud en el trabajo. Las diferentes compañías, cuando tenemos trabajadores con enfermedades crónicas, ausentismos prolongados, empiezan ellos a ser vistos o se les hace un zoom inmediato precisamente por esas ausencias o por esa dificultad en el retorno al trabajo, por esa disminución de la productividad. Creo que si pudiera reunir varios ejemplos o varias situaciones vivenciales que he tenido con esto, que se convertiría hoy en día en una recomendación para todos los médicos que tienen este tipo de rol en las compañías, es siempre conocer todos los puntos de vista de los actores interesados. Ese trabajador que viene con una secuela de un accidente de trabajo, con una secuela de una enfermedad de origen común, ese trabajador tiene un universo. El universo como tal es él como unidad autónoma, sus seres cercanos, familia, el entorno donde él vive, por supuesto las comunidades y demás. Nuestra responsabilidad es encontrar soluciones. Implementar normativas y llevar esa normativa a la práctica, en la medida que logremos acortar esas brechas, haríamos que este obstáculo fuera más fácil sobrellevado por todas las organizaciones. Yo soy un consciente y he hecho muchos análisis con lo que va a suceder con IA, y creo que más allá de los temores que tiene la inteligencia artificial, debemos entenderla como un mecanismo, como un vehículo que podemos utilizar para optimizar nuestro tiempo y poder vivir. Hay una delgada línea también cuando hablamos de inteligencia artificial, y es la ética de la inteligencia artificial, y hasta qué punto ser tan consciente y correcto en saber que usamos IA para desarrollar tales productos, porque también hace parte de la forma adecuada de hacer las cosas. Creo que para Iberoamérica siguen siendo la educación continuada de alta calidad, el liderazgo corporativo, la comunicación efectiva entre las diferentes partes de los procesos corporativos, entendernos que somos parte de una comunidad y que realmente ese sería nuestro propósito, más allá de simplemente enfocarnos en el trabajo, se convierte también en esas tareas pendientes, obstáculos frecuentes, por consiguiente se convierten en mejoras que podemos realizar.